agradecer a Dios porque, pues bueno, la compañía de Chencho para mí ha sido una bendición porque mi amigo Chencho ha hecho un trabajo excelente, excelente. Y quiero decirles que en esta mañana pues estamos muy contentos porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Quiero decirles que, pues bueno, Chencho hoy me estuvo diciendo que se siente algo triste. Se siente algo triste porque ya se terminó la actividad. ¿Verdad, Chencho? Oh, sí, amiguitos, buenos días. Yo estoy algo triste, pero estoy muy alegre porque ustedes esta semana han aprendido mucho acerca de Jesús. Y veo muchos papis y muchas mamis por allí, muchos amigos invitados. Bienvenidos sean todos a este programa especial. Pero quiero invitarles esta mañana, mis niños, a que podamos entonces iniciar este programa especial con una oración especial, porque quiero orar por sus familias, quiero orar por ustedes, quiero orar también por cada uno de los niños que ya han tomado su decisión de entregar su vida a Jesús y también orar por cada uno de los adultos que aquí están, para que la palabra de Dios hoy pueda entonces ayudar a que ellos tomen su decisión y sea Dios convenciendo sus corazones. Así que les invito a que puedan cerrar sus ojos e inclinar su rostro. Vamos a hablar con nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en los cielos, te invitamos en esta mañana para que puedas tú, Señor bendito, estar con nosotros. Padre del cielo, danos la gracia de tu Espíritu Santo para poder contar con tu bendición y que sea tu Espíritu Santo entonces convenciendo a nuestros corazones de tomar decisiones correctas, que te honren y te glorifiquen. Gracias porque nos amas. Gracias porque eres nuestro Dios. Gracias porque eres nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, quiero en esta mañana hablar junto a Chencho de un personaje muy, muy especial que está en la palabra de Dios. Este personaje, pues, se encuentra justamente en la Biblia y aunque, pues, no es un discípulo directo de Jesús, esta mañana aprenderemos que para ser un discípulo de Jesús no necesariamente tengo que estar dentro de los 12. Para ser un discípulo de Jesús, yo solamente tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Así que quiero invitarle a que si usted tiene una Biblia, usted pueda buscar conmigo allí en Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y yo voy a pedirle a mi amigo Chencho que me ayude a leer. ¿Ok? Vamos entonces a leer, Chenchito. Muy bien, acá tenemos entonces. ¿Todos están listos para el encuentro de esta mañana y para leer de la Biblia? Vamos juntos a leer. Entrado Jesús, pasó por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Quiero decirles esta mañana que, gracias Chenchito, estás leyendo muy bien. Quiero decirles esta mañana que esta historia es muy interesante porque, saben, ustedes no me conocen, pero yo, al igual que mi amigo Zaqueo, soy muy alto. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que somos muy altos. No, en realidad la Biblia dice que Zaqueo tenía un problema. Y algunos tal vez dicen que el problema real de Zaqueo era el tamaño, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Zaqueo tenía realmente otro problema. ¿Sabes cuál era ese problema, Chancho? Yair, la Biblia dice allí que él era pequeño de estatura. Entonces ese no es el problema. No, ese no era el problema principal. Zaqueo estaba interesado en ver a Jesús. Zaqueo estaba deseoso de ver a Cristo, pero había algo que no se lo permitía. Y ese algo que no se lo permitía definitivamente era lo que dice el versículo, a ver, el versículo 3. Dice, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud.
Así que el problema real de Zaqueo no era que él era pequeño, sino que la multitud no lo dejaba. Y sabes, si el problema hubiera sido, mi niño querido, y quiero que presten mucha atención porque las preguntas están bien sencillas, pero están bien puntuales las preguntas de hoy. Así que tú tienes que estar allí pendiente, mi niño, pendiente para responder. Recuerda muy bien esta respuesta. En primer lugar, ¿cuál era el problema real de Zaqueo? Entonces ya aprendimos que el problema real de Zaqueo, ¿cuál era, Chencho? Que era pequeño. No, Chenchito, ese no era el problema. Es que me equivoqué un poquito. El problema real de Zaqueo, niños, era que la multitud no lo dejaba ver a Jesús. Oye, Yair, yo creo que, no sé, tú me vas a ayudar a ver si es verdad o no, pero yo creo que el problema real entonces, para nosotros poder ver a Jesús hoy, es que mmm, hay una multitud de cosas que a veces nos impiden ver a Jesús. Exactamente, Chencho. Tal vez hoy, mi niño querido, tú también quieras ver a Jesús. Mi apreciado adulto que estás aquí, probablemente estás tratando de acercarte a Jesús hace muchísimo tiempo, pero hay algo que está impidiendo que tú veas a Jesús. Quiero decirte que esa multitud tú no la puedes quitar, porque eso no fue lo que hizo Zaqueo. En realidad, lo que Zaqueo hizo para poder ver a Jesús fue montarse en un árbol que se llamaba sicómoro. Escucha bien, porque este dato también es importante. El árbol se llamaba sicómoro, no sicomoro, no se llamaba aragonés, no, se llamaba sicómoro, acentuado en la primera O. Y adicional a eso, se montó Zaqueo hasta allá, pero aún cuando Zaqueo se montó en aquel lugar, lo que ayudó mi querido Chenchito a ver Zaqueo a Jesús no fue montarse en el árbol. Porque aunque había una multitud gigantesca que no le dejaba ver a Jesús, porque aunque él se montó en el árbol para ver a Jesús, eso no fue lo que ayudó a Zaqueo a ver a Jesús, sino que la oportunidad que tuvo mi amigo Zaqueo de ver a Jesús fue que Jesús mismo se acercó hasta donde estaba Zaqueo. ¿Qué les parece, niños? Imagínense ustedes que Jesús mismo venga hasta donde ustedes están. Y quiero decirles que eso es lo que hoy está pasando. Jesús se acerca a ti y se acerca a mí para invitarnos a ser sus amigos, pero también nos invita a reconocerle como nuestro Señor y Salvador. Pero quiero decirles algo, mis niños. Mucha gente hoy no quiere aceptar a Jesús como su Salvador porque no quiere compromiso con Jesús. La Biblia dice claramente que dejaran a los niños venir a mí, dijo Jesús. Dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso es que papá y mamá tienen que ser una bendición para el niño y la niña que deciden entregar su vida a Jesús. Mamá y papá no deben impedir que los niños entreguen su vida a Jesús. Mamá y papá sí deben estar para impedir que los niños se conviertan en malos o que se rodeen de personas malas, que les enseñen a ver cosas malas en la televisión, que les enseñen vulgaridades o groserías. Los papás deben impedir entonces también que nosotros vayamos a hacer cosas malas, pero si son cosas con Jesús, no deben impedirnoslo, porque Jesús permitió que tú y yo estudiáramos en una escuela adventista como el CAM para conocer a Jesús y entregarle nuestra vida, porque todo tiene un propósito en esta vida. Yair, yo quiero mencionarte algo. Sí, adelante, Chenchito. Cuando yo estaba un poco más pequeña, mi mamá me contó que ella estudiaba en una escuela cristiana, en una escuela adventista. Ella se preocupaba mucho porque ella quería ir a la iglesia con sus amigos, pero papá y mamá no lo dejaban. Así que ella se ponía muy triste porque ella quería entregar su vida a Jesús. Así que un día ella habló con mamá y con papá y le dijo que quería bautizarse y entregar su vida a Jesús. Y
En ese momento mamá y papá no lo dejaron, pero me acuerdo yo que mi mamá me cuenta que yo no estaba allí porque yo no existía, me equivoqué un poco, que ella estaba tratando de convencer a papá y a mamá, pero ella hizo una oración. Ella se arrodilló en casa y le dijo a Papito Dios, yo deseo entregarte mi vida a través del bautismo, pero mamá y papá no me quieren dejar. Por esa razón, yo vengo delante de ti para que tú me ayudes a ellos a convencerlos en sus corazones. Y ella dice que se levantó de su oración, luego se fue a dormir y al día siguiente su maestra llamó a su papá y a su mamá. Y ellos entonces, después de esa conversación, dejaron que ella se bautizara en la iglesia. ¿Qué les parece? Quiere decir entonces que es muy importante que nosotros oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a poder decidir por Él, convenciendo a papito y a mamita. Pero, y ahí tengo una pregunta. ¿Será que Saqueo era bueno? No, no, para nada, Chenchito, no, Saqueo no era bueno. Saqueo, de acuerdo con la Biblia, dice que era principal entre los publicanos, es decir, que era jefe entre los traicioneros de aquel país. Yo voy a colocarle un ejemplo a mis amiguitos. Imagínense ustedes que en un momento viene un país, otro país que no es Colombia, y con todo su ejército invaden Colombia. Y entonces mientras están allí, voy a colocar un ejemplo, viene Estados Unidos e invade Colombia. O vamos a colocar los dos países, Venezuela y Colombia. Viene Venezuela e invadió Colombia con su ejército y con sus armas y con todo. Llegan entonces hasta aquel lugar. ¿Y qué pasa, Chenchito? Oh, es que me pone muy triste pensar que alguien invada a otro. Pero eso pasaba en ese tiempo, Chenchito. Por eso quiero colocar el ejemplo. Porque imagínense entonces que venga Venezuela con todo su ejército e invade Colombia. Y resulta que luego de eso, Colombia no tiene cómo pagar impuestos a Venezuela, al nuevo imperio. Así que varios colombianos comienzan entonces a colaborar con el gobierno de Venezuela para que ellos, sus compatriotas o los otros colombianos, paguen impuestos. Así que se convierten en personas que traicionan su patria para cobrarle los impuestos a todos sus hermanos colombianos. Eso era saqueo. Saqueo le cobraba el impuesto a todas las personas que eran de su país, pero para entregárselo al imperio romano. Así que Saqueo era un ladrón, porque si él tenía que cobrar 1,000 pesos, él cobraba 5,000 pesos para darle 1,000 a Roma y quedarse él con 4,000 pesos. Así que era un ladrón. Y parece mentira, pero si tú y yo somos malos, si tú y yo nos sentimos vacíos, si tú y yo nos sentimos con un problema terrible, si tú piensas que te has conectado a esta actividad porque piensas que es solo una casualidad, porque un niñito te invitó, porque tu nieto, tu nieta tal vez te invitó, no creas que suceden las cosas por casualidad. En medio de ese problema que tú estás enfrentando, mi niño querido y mi adulto que nos estás viendo, Dios te quiere bendecir. Dios te está invitando a que puedas subirte a un árbol, porque la multitud de problemas que tienes está impidiéndote ver a Jesús. También Jesús está diciéndote en este momento que Él quiere ser tu amigo, pero necesitas subirte al árbol para refugiarte y que nadie impida que Jesús se acerque a ti. A veces ese árbol se constituye en la ayuda que Dios coloca para que puedas llegar hasta donde está Jesús. Pero quiero decirte, sin importar cuál sea el problema, Jesús se va a acercar a ti y te va a llamar. Y no importa si eres pequeñito como Saqueo, porque yo soy pequeñito y aún así Jesús me ama y Jesús se acercó a mí y a mi familia, pero Jesús también se acerca a ti, mi pequeñito.
Yo no sé cuál sea el problema que tú tienes hoy, mi niño pequeño. Yo no sé cuál sea el problema que tú hoy estás enfrentando, pero quiero decirte, mi niño bello, mi niño precioso, mi niña hermosa que está allí, mi apreciado adulto que está allí conectado también, que así como Chencho y como Zaqueo y como yo, Jesús ha tocado nuestro corazón. A ver, Chencho, tú tienes una noticia para los niños, ¿cierto? Sí, Yair, yo quiero decirle a todos que finalmente mi mamá me dejó entregar mi vida a Jesús esta semana. Así que mañana yo iré a la iglesia donde Yair es pastor y seré bautizado para la gloria de Dios y me convertiré en un discípulo de Jesús. Porque, ¿saben? Esta semana yo he descubierto el camino para ir hasta donde está Jesús. Pero, ¿saben, niños? Yo quiero en esta mañana hacer una invitación, porque yo no quiero entregar mi vida a Jesús solamente. Zaqueo recibió la invitación de que Jesús tenía que ir a su casa en ese momento porque era necesario. Tal vez en tu casa tus papis están peleando, tal vez en tu casa hay muchos problemas, tal vez en tu casa hay muchas dificultades, tal vez aquí haya alguien que se quedó sin trabajo, tal vez aquí hay alguien que no tiene que comer o que conoce a alguien que está en el hospital o que está muy triste. Quiero decirte que de la misma manera en que Jesús invitó a Zaqueo, también está invitándote a ti a que le dejes entrar en tu casa. Cuando Jesús entra, todas las cosas se ajustan, se arreglan. Y finalmente, cuando Jesús es el primero y el más importante de nuestra vida, nosotros podemos recibir la bendición de que nuestros problemas sean resueltos. No es que los problemas van a desaparecer cuando Jesús llega a nuestra vida, no, mis niños, sino que en medio de los problemas, Jesús promete darnos solución y estar con nosotros. Por eso en esta mañana todos han manifestado o la mayoría han deseado entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Así que los que ya decidieron entregarse a Jesús van a colocar aquí en el chat, yo quiero bautizarme y lo voy a hacer esta semana. Coloca allí en el chat, yo voy a bautizarme y lo haré esta semana. Si hay que hablar con papá, vas a colocar allí, pero necesito conversar con papá. Y entonces llamas a mamá y a papá para que juntos conversemos. Pero necesitas entregar tu vida a Jesús como yo lo hice. Y ¿sabes algo, Chencho? Yo quiero contarles una historia rápidamente. Ayer Chencho contaba que él tenía un hermano que murió hace mucho tiempo. Y yo quiero, pues, contarles mi historia también, porque se parece mucho, mucho a la de Chencho. Hace aproximadamente 12 años, mis niños, yo no conocía a Jesús. Yo vivía una vida muy terrible. Yo era muy difícil. Con tan solo 13 años, yo hacía muchas cosas que no debía hacer, porque mi familia, mi mamá era prácticamente alcohólica y pues justamente mi hermano también vivía en el mundo de las drogas. Pero algo sucedió en mi vida. Justamente el 4 de noviembre de ese año, mi hermano murió por una mujer, murió abaleado, lo mataron. Y a raíz de esa muerte, yo viví muy triste porque era mi único hermano. Después de que eso pasó, nuestra vida cambió por completo. Y comenzamos a sufrir muchísimo en casa, porque yo era el menor de mi familia y yo tenía que estar con mi mamá siempre. Así que veía a mi mamá muy triste. Siempre que llegaba de algún lado encontraba a mi mamá tirada en el piso llorando. Y eso para mí era muy difícil. Así que yo me acuerdo que una de las oraciones que le hice a Jesús fue, si tú existes, ayuda a mi familia, porque solo no puedo. Así que a raíz de eso que yo oré, el Señor comenzó a obrar milagrosamente. Y alguien
llegó a nuestra casa. Quiero cerrar rápidamente contando esta parte de la historia porque es muy importante. Y quiero felicitar a todos los niños que están allí colocando que se van a bautizar esta semana. Así que, profe Alexis, comience allí a anotar porque ya ellos lo han decidido. El Señor nos está bendiciendo de tal manera que tú estás decidiendo por Jesús. Pero probablemente hay gente que todavía no ha decidido. Y quiero contarles mi historia para que vean que no necesitan pasar algo como lo que yo pasé para poder aceptar a Jesús. Mi mamá es peluquera. Así que ella se dedica a todas estas cosas de peinar, de dar el cabello a las damas, a los caballeros. Así que mi mamá en ese momento en que dejó de trabajar, pues le dolían mucho sus manos, porque tiene un problema en sus manos que sufren las maestras y que sufren las barberas y los peluqueros, que se llama el síndrome del túnel carpiano. Así que mi mamá, producto de eso, le dolía muchísimo las manos y necesitaba de un fisioterapeuta. Así que llegó un fisioterapeuta a nuestra casa en un momento, pero no llegó de cualquier forma, sino que llegó a afeitarse o a peluquearse, no sé cómo le llaman ustedes, al lugar en donde mi mamá trabajaba. Así que él llegó hasta donde estaba mi mamá, Chenchito, y en ese momento se presentó. Y el médico le había dicho a mi mamá que requería de fisioterapia, así que él se presentó y al mismo tiempo, sin yo saberlo, él me estaba dando estudios bíblicos en una casa de una familia, de una iglesia pentecostal. Así que allí yo conocí que él era fisioterapeuta, pero él no le dijo nada a mi mamá. Yo le comenté que él era fisioterapeuta y después de darme estudios bíblicos a mí, él comenzó a hacer fisioterapia con mi mamá. Y entonces, después de un mes y un poco más, comenzamos a asistir a la iglesia. Y 3 meses después nos bautizamos. Nuestra vida cambió por completo. No quiere decir que el vacío que hay en nuestras vidas, producto de la pérdida de mi hermano, alguien lo llenó. Porque ese dolor es muy, muy terrible. Pero quiero decirles que el Señor Jesús sí ha estado con nosotros para sobrellevar el dolor. Por eso, quiero bendecir el nombre de Dios, porque todos los niños y niñas que están decidiendo por Jesús, su vida les cambiará por completo, pero quiero invitar a cada papá y a cada mamá que está conectado, a aquellos que están escuchando, para que no permitan que algo terrible suceda en sus vidas, para poder entregar su vida a Jesús, para poder aceptar la ayuda de Jesús en sus vidas. La mejor manera de poder entregar su vida a Jesús es dando ejemplo a sus hijos para que su familia crezca diferente a las familias que hoy están creciendo sin Jesús. Una familia sin valores, sin principios, familias que cada vez se destruyen más, familias que por no buscar la mejor de las soluciones en Cristo toman la decisión de separarse. Por eso quiero decirles, mis amados, tomen la decisión por Jesús. Así que quiero invitar a aquellos niños que aún no han colocado, que ya decidieron entregar su vida a Jesús, coloquen allí en el chat: yo me voy a bautizar esta semana. Hoy mismo puedo hacerlo, mañana puedo hacerlo, hoy, coloca allí, si tú colocaste esta semana, entonces coloca, si será hoy en la iglesia del colegio o si será mañana en la iglesia de Paraíso, para que entonces el profe Alexis pueda tomar nota y escribir allí: profe Alexis, ya usted sabe, coloque la nota, sería para mí un placer poder ir y bautizarte, pero estoy muy lejos y la pandemia no me deja, así que quiero invitarte a que entonces puedas permitir que el profe Alexis junto al pastor Líbar puedan bautizarte a ti y entregarte en los brazos de Jesús. Así que coloca allí: yo me voy a bautizar hoy en la iglesia, no recuerdo cómo se llama la iglesia del colegio o el bautisterio del colegio, y vos vamos a colocar también, si va a ser mañana, porque hoy tal vez no puedes, colocar entonces allí, yo me quiero bautizar el día sábado en la iglesia Paraíso. Así que coloque allí, por favor, en el chat, ya está todo activo. Y mientras que eso sucede, el Señor irá bendiciendo tu vida y serás un niño y una niña de bien. Y si Dios está colocando también en tu corazón, mi apreciado adulto, entregar tu vida a Jesús, quita los prejuicios que existen, quita las multitudes que están impidiendo que Jesús llegue a tu vida. O tal vez no la vas a poder quitar, pero súbete al árbol para que Jesús pueda entonces llegar hasta donde tú estás. Ese árbol hoy representa a la iglesia de Dios. Ese árbol hoy representa también el colegio donde estudian tus hijos, donde estudian tus nietos. Ese es el árbol en donde necesitas subir. Si no lo quieres colocar por aquí, entonces
Escríbelo por el privado. O acércate al colegio y manifiesta el deseo que tienes de aprender de Jesús y de entregar tu vida a Jesús muy pronto. Lo importante es que puedas dejar que Jesús entre en tu vida. Por eso, quiero en este momento orar por ti, orar para que el Señor te ayude y te bendiga de tal manera que podamos pronto tomar una decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Chenchito, ¿te parece si oras? Triste, porque ya mis amiguitos se van. Pero yo también estoy muy a Jesús. Y yo digo un gloria a Dios porque no me voy a bautizar solito. Yo voy a entregar mi vida a Jesús. Pero recuerde, amiguito, si al igual que yo tuviste problemas para entregar tu vida a Jesús y mamá y papá te dijeron que no, arrodíllate y pídele a Papito Dios que te ayude para que puedas entregar muy pronto tu vida a Jesús. Y habla también con tu maestra para que tu maestra pueda hacer una bendición al hablar con tus papitos y puedas tomar una decisión por Jesús muy pronto. Vamos a orar. Papito Dios, que estás en los cielos, te damos gracias por todos los niños que han decidido entregar su vida a Jesús hoy y mañana. Señor, permite que el profe Alexis junto a todo su equipo puedan entonces hacer todo para entregar a estos niños a tus pies y puedan ellos consagrarse por completo a través del bautismo. Ya ellos decidieron, están confirmados para ti, pero necesitamos que tú, Señor, trabajes con el profe Alexis, el pastor Líbar y toda la comisión para que ellos entreguen su vida a Jesús. Señor, gracias porque nos amas y ayuda a los adultos que también escuchando el tema esta mañana han decidido entregar su vida a Jesús o desean muy pronto conocerte. No dejes de buscarles y bendíceles siempre porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.